entonces tenemos que ver de qué manera nos adaptamos y adaptamos nuestras acciones a ese nuevo escenario. Veamos las características entonces que tiene, las características fundamentales que tiene la metodología. Empiezan por el tema de la independencia del lugar, algo que de algún modo es obvio. Estamos todos dispersos, yo estoy en un lugar muy diferente del que está cada uno de ustedes y cada uno de ustedes también está en un lugar diferente. Y en líneas generales tampoco sabemos exactamente dónde estamos cada uno, pero lo cierto es que nos estamos comunicando y estamos llevando adelante este proceso de generación de conocimiento con independencia o con mayor dispersión geográfica. También se basa, o la metodología permite tratar temáticas de las más variadas. Y vemos hoy en el mundo que se están llevando, y de nuevo, esta pandemia que hace poco más de 100 días nos está cambiando el escenario, ha llevado a cosas que antes eran impensadas a trabajar en este mismo contexto. Trabajamos, sí, en el contexto de la metodología, con lecciones que tienen objetivos específicos. Vamos a hablar después un poco más en detalle de esto. Y vamos a trabajar también con tareas, con ejercitaciones. Utilizaremos instrumentos de medición que nos los van a dar en parte las evaluaciones. Pero fundamentalmente en lo que consiste esto es en trabajar de manera colaborativa. La generación de conocimientos, es decir, esa trilogía de datos, información, conocimiento, es todo un proceso que nosotros podemos llevar adelante de manera mucho más eficiente si trabajamos de manera colaborativa. Para entenderlo entonces de manera un poco más concreta, de manera más práctica, cómo llevamos adelante, cómo hacemos esta transición a un contexto de e-learning, tenemos que pensar y asumir que vamos a dar 4 pasos. Básicamente, pensar en esta migración o abordar esta nueva metodología en un escenario que también es nuevo, es pensar en 4 pasos, donde vamos a planificar, vamos a crear, implementar y luego lanzar. Vamos a analizar en detalle cada uno de estos pasos y qué cosas deberíamos hacer nosotros para llevar adelante este proceso con el éxito esperado. En primer lugar, tenemos que planificar, y acá diría que tenemos que asociar esta instancia con lo que hace un arquitecto. Imaginemos un arquitecto que está pensando una casa y entonces se sienta en su tablero, o se sienta en su mesa, o se sienta en su computadora, porque ya todo eso también se está tecnologizando, pero donde sea que se siente a trabajar, lo que empieza a hacer es plasmar en un plano todo lo que está imaginando, todo lo que está pensando que debería hacer. Y ese plano es un plano que al principio empieza siendo un boceto, después empieza a tener cada vez mayor grado de detalle, pero lo que hace el arquitecto es pensar ese plano, modificarlo, adaptarlo e ir viendo la forma en que mejor refleja aquello que tiene en mente. Cuando nosotros hablamos en un contexto de e-learning de planificar, a lo que nos referimos es a empezar primero determinando cuál es el objetivo general. ¿Qué es lo que yo quiero obtener? El objetivo general es el objetivo último, el objetivo ulterior al cual yo quiero llegar una vez concluido mi materia, mi curso, mi exposición, mi temática, lo que sea que esté llevando en este contexto de e-learning. Tiene que tener un objetivo general y lo tengo que imaginar. Una de las maneras, esto a modo de ejercicio, digamos, una de las formas de imaginar el objetivo general es adoptar, por ejemplo, una técnica que se usa en publicidad. En publicidad, cuando los creativos publicitarios quieren empezar a imaginar una campaña o una pieza publicitaria, el primer ejercicio que hacen es imaginar cuál es el dolor que quieren mitigar. Y ellos hablan específicamente de dolor. Dolor del mercado, dolor del público, dolor de la población objetivo. Determinan un dolor. Un dolor es algo que yo quiero de alguna manera mitigar o neutralizar.
Ese dolor puede ser, por ejemplo, que en la materia que estoy haciendo, mi objetivo final es que mis estudiantes logren adquirir determinadas habilidades o destrezas muy específicas y necesito que logren adquirirlas. Es decir, la mitigación o la neutralización de ese dolor es lograr como objetivo general que mis estudiantes obtengan eso, esa habilidad o esa destreza. O una combinación de ambas, por supuesto. Después voy a determinar cuál es mi audiencia. Porque obviamente si estoy estableciendo un objetivo general para el cumplimiento de ese objetivo general, tengo que tener determinado cuál es mi audiencia. Y determinar cuál es mi audiencia no es hacer futurismo ni es imaginármela. Es tratar de establecer por una especie de camino de doble vía, tratar de establecer en primer lugar cuál va a ser mi población objetivo en función de quienes están de quienes son susceptibles de participar de este proceso de enseñanza-aprendizaje, pero por otra parte, establecer yo también, delinear yo cuál es la población objetivo para la cual estoy planificando mi curso, mi materia o mi contenido de estudio. Entonces ahí yo también voy a definir cuál es la población objetivo. Si volvemos a la analogía del arquitecto, cuando el arquitecto está diseñando esa casa, él no lo hace de manera abstracta, él se imagina a las personas allá adentro y se imagina determinadas personas. Se imagina personas mayores o se imagina que la van a habitar matrimonios jóvenes con chicos, y en función de definir e imaginar esa población objetivo, también va definiendo cuál va a ser la planificación o ese plano que está haciendo de su futura construcción. En esto hacemos lo mismo, imaginarnos, ponernos en los zapatos de quien va a estar del otro lado. Una vez que tenemos esto, entonces vamos a definir objetivos específicos entendidos como los escalones de una escalera, cada uno de los pasos que vamos a ir cumpliendo para alcanzar el objetivo general. Y finalmente vamos a delinear una logística. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya lo tengo armado. ¿Cuál va a ser la logística de cómo voy a entregar esto? ¿Cómo voy a hacer para que esto cobre vida y sea efectivo y sea eficaz para el cumplimiento de ese objetivo general que definí? Una vez que tengo armado el plano, y seguimos con la analogía del arquitecto, ese plano debería ser lo suficientemente completo como para que si se lo doy a un maestro mayor de obras, él sepa exactamente lo que tiene que hacer. Sepa exactamente cuántos ladrillos va a necesitar, cuántas chapas va a necesitar para el techo, cuántas maderas para los cielos rasos, cuántos azulejos para los baños y las cocinas. Todo tiene que surgir de esa planificación. El proceso de crear, cuando estamos hablando de un proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto de e-learning, es un proceso no menor. La creación de cada uno de los elementos, porque voy a necesitar videos, porque voy a necesitar imágenes, porque voy a necesitar animaciones, porque voy a necesitar en algunos casos algún documento con esquemas o voy a necesitar infografías. Bueno, todo eso yo me voy a poner a construirlo porque surge del plano que hice antes. Si hice una buena planificación, entonces de esa planificación debe surgir exactamente cuántos videos y de qué temas necesito, cuántas infografías, cuántas imágenes, que por supuesto además voy a saber dónde van. Esto debemos pensarlo como si estuviéramos construyendo con una caja de legos, de ladrillitos, y entonces definimos cada uno de los ladrillos dónde va a ir y cómo se va a encastrar con el otro para construir lo que querramos construir. Entonces, el proceso de creación es un proceso que es extremadamente importante dentro de este proceso que estamos llevando adelante de los 4 pasos para implementar una metodología de e-learning. Vamos a definir también, y surge de la planificación, pero lo vamos a crear, todo lo relacionado con la secuencia y la organización. Como decía antes, no solo tener los ladrillos construidos, armados, tener las ventanas, tener los sanitarios, sino que además tenemos que pensar cómo se van a encastrar entre sí, cuál va a ser la secuencia, cómo se va a organizar, qué va a ir primero, qué va a ir después,
dónde va a ir cada cosa, todo eso tenemos que armarlo Tarmier. Y finalmente, tenemos que validar aquello que hemos creado. Cada una de las cosas, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo simple. De mi planificación surge que necesito un video de 3 minutos que explique el teorema de Pitágoras. Entonces, yo escribo el guión para ese video, porque estamos en un proceso de creación, escribo el guión para ese video, un video de 3 minutos, no más que eso, que va a explicar el teorema de Pitágoras. Y una vez que tenga hecho el video, lo que tengo que hacer es validarlo de alguna manera. Validarlo significa que tengo que tener cierta certeza de que quien ve ese video, y que obviamente no lo ve en presencia mía, ni me puede preguntar nada, ni puede tener ningún tipo de interacción conmigo, entienda el teorema de Pitágoras. Y la forma de validar esto es hacérselo ver a alguien que sea representativo de la población objetivo para la cual yo me estoy dirigiendo. Entonces, con ese tipo de validaciones yo puedo tener la certeza de que se entiende o no se entiende el tema. Y no es solo una validación que debe ir hasta el punto de tener la certeza de si se entiende o no, sino otros aspectos como, por ejemplo, si me sentí bien viéndolo, porque puedo mirar un video que me explica el teorema de Pitágoras, puedo entender el teorema de Pitágoras, pero concluir que el video fue aburridísimo, o que el video fue confuso, o que podría haber durado la mitad de lo que duraba. Entonces, ese tipo de cosas también forman parte de la validación. Pero también tenemos que tener en cuenta en el proceso de validación los aspectos legales de lo que estamos haciendo. Los aspectos legales tienen que ver con el uso de los diferentes materiales. Vamos a un ejemplo concreto. Muchas veces estamos armando algo, necesitamos una imagen, ¿y qué hacemos cuando necesitamos una imagen? Vamos a Google, buscamos imágenes, la que más nos gusta la usamos. Y lo más probable es que la imagen que más nos guste es una imagen que no deberíamos utilizar porque está protegida por derechos de autor. Entonces, desde el punto de vista legal, también tenemos que hacer validación de los contenidos que vamos creando para preservarnos a nosotros y preservar a la institución que representamos de cualquier potencial problema legal que pueda generar el uso de elementos que estén protegidos por derechos de autor. Tenemos muchas maneras de trabajar con prolijidad este tema de los aspectos legales, que no solo alcanzan a las cuestiones relacionadas con los derechos de propiedad intelectual, sino también con la forma de comunicarnos y tener presente también en la forma en que desarrollamos nuestros contenidos que no estemos alterando, no desde el punto a lo mejor estrictamente legal de la normativa, pero sí desde el punto de vista de las buenas costumbres. Y entonces podríamos estar generando, sin saberlo, material que para determinados grupos, por ejemplo, podría ser ofensivo. Entonces ahí también el proceso de validación nos ayuda a saber que estamos manejándonos en el contexto adecuado para lograr una comunicación eficaz. Dentro del proceso de creación, seguimos con esto, entonces vamos a trabajar también la creación, como decía antes, como hace el arquitecto, yendo primero a los grandes, a los aspectos más importantes, para después dejar al final todo lo que sean los ajustes y los detalles más específicos. Pero es importante que desarrollemos todos los materiales, como decía antes, todos los materiales que van a estar después encastrados para conformar nuestro curso, nuestra materia o el tema que estemos desarrollando. En este punto, una cuestión importante. Cuando hablamos de construir nuestros materiales, que recordemos son producto de la planificación que hicimos, cuando hablamos de construir nuestros materiales, estamos hablando de construir para nuestra población objetivo que hemos definido. Estadísticas que se llevan adelante en todo el mundo a partir de la utilización y de la implementación de metodología de e-learning demuestran que, en general, los materiales que uno desarrolla son desarrollados para el 80% de nuestra población objetivo. Es decir,
el 80% de las personas que acceden a mi curso, a mi materia, a mi contenido, se van a sentir cómodas con el contenido que les estoy poniendo a disposición. Pero voy a tener un 10% en una franja superior para quienes el contenido les va a parecer pobre. Y va a haber una franja en el 10% inferior para quienes el contenido les va a parecer excesivamente complejo. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo tengo que pensar también en preparar el grueso de mi material para ese 80% que se va a sentir cómodo con lo que estoy haciendo, pero también tengo que prever brindarle acceso o preparar material complementario opcional más complejo para ese 10% superior y más explicativo y más básico para ese 10% inferior. De esa manera podría estar cubriendo el 100% de mi población objetivo, recordando siempre que el 80% del esfuerzo está en ese 80% que se va a sentir cómodo con mis contenidos o con el material que estoy desarrollando. También es importante el tema del feedback. Acá hay una cuestión importante también a tener en cuenta. Sigamos con las analogías porque me gustan mucho. Nosotros hasta ahora hemos sido capitanes de barco. Hemos venido sentados en el puente de mando, arriba de la torre del barco, mirando a 360 grados el océano, viendo todo lo que nos circunda, pudiendo ver la superficie del mar, pudiendo ver las otras embarcaciones. Y de repente, de un día para el otro, nos dijeron, ahora usted deja de ser capitán de un barco y se convierte en comandante de un submarino. Y entonces ahora estamos todos adentro de un submarino sin poder ver lo que pasa alrededor. Un submarino no es menos que un barco, es distinto. Entonces, dentro de un submarino, yo puedo seguir haciendo lo mismo, es decir, puedo seguir navegando, pero de algún modo lo estoy haciendo a ciegas porque no tengo esa visión que tenía antes. Entonces, ¿de qué me voy a valer en un submarino para poder navegar? De mi tablero de comandos, de mi tablero de mandos, de mis relojes, de la información que obtengo. Entonces es muy importante cuando estoy trabajando y cuando estoy implementando una metodología de e-learning, entender siempre que de todo necesito información. Entonces, en el proceso de creación que estamos llevando adelante, establecer mecanismos que a mí me permitan tener feedback, que me permitan tener una retroalimentación de lo que estoy haciendo, es fundamental. Vamos de nuevo al ejemplo de ese videíto de 3 minutos explicando el teorema de Pitágoras. Hice la validación. Llego a la conclusión de que el video está bien, que se entiende, que es atractivo. Lo pongo a disposición cuando implemento y lanzo, lo pongo a disposición de toda mi población objetivo, pero si no mido cuál ha sido el impacto, entonces no me sirve de nada, porque no me sirve saber que estoy dando un video que ha sido validado, pero del cual no sé cuántos están aprendiendo, cuántos no, cuántos lo miraron, cuántos no lo... Siempre saber qué pasa, porque si no, me convierto en un comandante de submarino que no tiene la menor idea de si está a punto de darse de punta contra una roca. Entonces, necesito esa información para saber cuáles son las correcciones de rumbo que tengo que hacer. Y también tener en cuenta que nuestros estudiantes son todos distintos. Y en este contexto más aún, porque como no estamos dentro del aula viendo sus reacciones, teniendo indicadores subjetivos que nos permiten ver si uno está aburrido, si uno está participando más o menos, entonces tenemos que saber que nuestros estudiantes hoy, además de estar en lugares donde no los vemos, donde no sabemos en qué momento se conectan para estudiar, no sabemos cuál es su contexto local, no sabemos si cada estudiante tiene su computadora o la comparte con su padre que también está teletrabajando, o si tenemos situaciones donde además hay situaciones sociales más complejas o que impactan por este tema de la pandemia. Bueno, todo este tipo de cosas tenemos que tenerlas en cuenta en lo que hace a la comunicación con nuestros estudiantes. Y una vez que tenemos armado todo, porque hemos tomado los ladrillitos, los raspi y hemos construido todo, nos disponemos a lanzar. Nos disponemos a lanzar nuestro programa de formación, nuestra materia. Y para lanzarlo tenemos que tener en cuenta que debemos establecer e informar
absolutamente todo lo relacionado con este nuevo contexto. Es decir, nuestro estudiante que está a la distancia, en un lugar donde no lo vemos, donde no puede levantar la mano para hacer una pregunta, tiene que tener toda la información que nosotros creemos que deba tener. Y la mejor forma de construir esta instancia es ponernos en los zapatos de nuestro estudiante. ¿Qué me gustaría saber a mí antes de empezar a tomar un curso o una materia que va a ser en modalidad e-learning? Bueno, todas esas preguntas que me haría son preguntas que debemos responder de antemano con una buena presentación, informando cuáles son los requisitos, qué tiempo pretendo que el estudiante le dedique a la materia o a la temática, cuáles van a ser las instancias de comunicación sincrónica, si es que las vamos a tener, cuándo van a ser, qué va a pasar cuando tengo un examen, cómo lo apruebo, qué pasa si no lo apruebo, qué pasa si teníamos una charla online y no participé. Todo ese tipo de cosas es información que le tenemos que dar previamente a nuestra población objetivo, a nuestro estudiante, de forma tal de, sobre todo, disminuir o minimizar su nivel de ansiedad. Porque si mantenemos contenido el nivel de ansiedad, lo que hacemos es evitar la frustración. Porque quien está del otro lado y no sabe cómo hacer algo, no tiene a quién preguntarle, no sabe cómo acceder o no sabe si hizo lo que tenía que hacer o si lo hizo bien, termina generando situaciones de frustración que tenemos que evitar. Entonces, la comunicación y la información son fundamentales en este proceso. Y, de nuevo, importante, analizar datos. Y el analizar datos no tiene que ser algo esporádico o reactivo. Tenemos que tener un plan sistematizado de análisis de datos y de acciones que vamos a llevar adelante en función de ese análisis de datos. Si yo soy el comandante de un submarino y el operador de sonar me dice, comandante, estamos a 100 metros de chocar contra una pared, yo tengo la información, me la dio, pero tengo que tomar alguna acción. Entonces, tampoco sirve que recolectemos datos que después no miramos. Es importante que tengamos definido qué es lo que vamos a medir, cómo lo vamos a medir y qué vamos a hacer ante las diferentes circunstancias. Si tenemos todo definido de antemano, después es mucho más fácil conducir todo y no estar trabajando constantemente de manera reactiva para estar modificando rumbos o cambiando formas de acción. Así que eso también es muy importante para disminuir el nivel de estrés propio que vamos a tener cuando llevamos adelante este tipo de acciones. Pero afortunadamente, para hacer todo esto que hemos mencionado de manera un poco acelerada en este webinar de una hora, donde ahora nos quedan, son 38, venimos bien, la buena noticia es que tenemos determinadas guías que nos permiten trabajar de manera bastante más ordenada. Y una de ellas es esta planilla de diseño, lo que se conoce como Course Design Canvas, que es un modelo de planilla que esto surge de, tal vez han oído hablar, o por supuesto quizás los conocen, las metodologías ágiles que habitualmente se utilizan para el desarrollo de negocios, para los modelos de negocios. Bueno, de las metodologías ágiles, una de las herramientas que más se utiliza es el tema de los Design Canvas. Y de esas metodologías ágiles deriva y se traspoló a la educación el Course Design Canvas como un instrumento que a nosotros nos va a permitir ser mucho más metódicos en la planificación y creación de nuestro curso, de nuestra materia o de nuestra temática en un contexto de e-learning. El Course Design Canvas es una planilla que de manera sistemática nos va a permitir cargar. Esto es una planilla que podemos tener impresa y cargar a mano, o la podemos tener online, y de hecho todos ustedes van a recibir después, además de esta presentación grabada, van a recibir un link para poder descargar este archivo o utilizarlo online. Y el Course Design Canvas básicamente lo que me permite es definir mi población objetivo, definir cuáles van a ser los prerequisitos que va a tener mi materia, mi curso, toda esa información que decíamos que es
importante darle al estudiante para neutralizar su frustración, minimizando su nivel de ansiedad. Vamos a poder establecer los objetivos generales y objetivos específicos dentro de esta planilla, y también desarrollar con todo el grado de detalle que necesitemos los contenidos. Haremos una primera planilla con un plan general de todos los contenidos y después seguiremos haciendo planillas complementarias, yendo cada vez a mayor grado de detalle. En este punto quiero recordarles lo que dijimos al principio con ese ejemplo del arquitecto haciendo su plano para dárselo después al maestro mayor de obra. El maestro mayor de obra, en función del plano, tiene todos los conocimientos necesarios para poder construir la casa. Estas planillas de Canvas deberían permitirnos, y pensemos, es bueno que las pensemos en este sentido, armar estas planillas de Course Design Canvas de forma tal de que si se las damos a otro, ese otro sepa qué es lo que tiene que construir, o cómo tiene que encastrar, o cómo tiene que presentar determinado contenido. Es decir, que tiene que servir también como ese plano que el arquitecto utiliza para la construcción posterior de la casa. Dentro de esta planilla vamos a definir también todo lo que entendemos como precurso. ¿Qué es lo que entendemos como precurso? Todo lo que debería ser el estudiante antes de empezar nuestra materia. Casos concretos, voy a dar un par. Uno de los precursos que normalmente se suele incluir en esto es una suerte de actividad o encuesta o examen de nivelación. Es decir, en el precurso ponemos alguna actividad que me permita a mí conocer cuál es el estado de situación de mi población objetivo respecto de la temática que yo voy a exponer o voy a dar. Entonces, esa sería una forma de utilizar el precurso. No es algo calificado, es simplemente un instrumento que a mí me permite obtener información previa de la población objetivo con la cual voy a interactuar. Otro ejemplo sería poner, por ejemplo, información dentro del precurso que le permita entender a quien va a participar del curso si es exactamente el curso para el cual está capacitado. ¿Sí? En muchos casos, por ejemplo, se pone a lo mejor un video de presentación de la materia y entonces quien está interesado en inscribirse en esa materia mira el video y a partir del video, siempre entendemos videos de 2, 3, 5 minutos, no más que eso, a través del video entiende perfectamente de qué se trata la materia y posteriormente le permite tomar la decisión si es la materia que quiere hacer o no, o si ya se siente preparado o no se siente preparado para atender a esa materia, ese curso o lo que sea. En este Course Design Canvas vamos a definir también los materiales. ¿Recuerdan? Hicimos un objetivo específico para determinado tema y de eso surge que necesito construir un video de 5 minutos o de 3 minutos para explicar el teorema de Pitágoras. Bueno, yo voy a poner aquí también que necesito ese video. Y voy a poner que necesito ese video, eventualmente con un link al texto que va a incorporar ese video, por si lo va a hacer otra persona. En fin, toda la información que tenga que ver con construir elementos para después conformar el curso, imágenes, animaciones, infografías, todo lo que mencioné antes, lo voy a ejemplificar acá. Voy a definir también y plasmar en esta planilla aspectos metodológicos particulares, y voy a hacer trabajos prácticos, cómo se van a llevar adelante los trabajos prácticos, qué es lo que van a contener, cómo va a ser la interacción con mis estudiantes en los trabajos prácticos, para finalmente, en la sección de postcurso, que es el cuadro inferior derecho, en la sección de postcurso voy a poner todo lo que el estudiante tiene que hacer para que una vez completado, dé por terminado su compromiso o su responsabilidad con este curso, con esta materia, con lo que sea. Esto puede ser un examen final, puede ser una actividad práctica final más un examen, puede ser completar una encuesta. Lo que definan tiene que estar puesto allí como postcurso, que es lo último que el estudiante lleva adelante. ¿Sí?
Repito entonces, esta planilla, para quienes estén interesados, esta planilla además tiene una descripción, una breve descripción en cada uno de los recuadros de cuál es la información que se espera que se incorpore dentro de cada cuadro, con lo cual es bastante intuitiva para utilizarla. Repito, esto lo van a tener disponible, además del video van a recibir un link para poder descargar la planilla si quieren imprimirla, o también un link para poder utilizar la planilla online si prefieren utilizarla online. Una planilla editable que pueden utilizar todas las veces que quieran. Sin embargo, digamos, dicho todo esto, me gustaría recordar, ¿se acuerdan con qué empezamos este webinar? Lo primero que hicimos fue escuchar un programa de radio. Y escuchamos un programa de radio porque después hablamos de Orson Welles y hablamos de lo que Orson Welles hizo en esa víspera de Halloween del año 38 y el impacto que tuvo. ¿Por qué tuvo ese impacto? Claro, pánico en 12 millones de personas no es algo que ninguno de nosotros esperamos lograr, pero ¿por qué tuvo ese impacto Orson Welles? Básicamente por la creatividad que tuvo para llevar adelante su programa de radio, que lo convirtió en un programa de radio que tuvo un impacto como el que ya hemos dicho. Si traspolamos eso que hizo desde el arte, desde una actividad artística, Orson Welles, a lo que nosotros tenemos que hacer desde educación, tenemos que pensar que en este escenario que ha cambiado, nosotros también tenemos de algún modo que convertirnos en Orson Welles. Orson Welles habló desde un estudio de radio a millones de personas que no sabían dónde estaban, que no podían contestarle, que estaban simplemente escuchando lo que él hacía y estaban reaccionando a las emociones que él les producía. Entonces, en este contexto, les quiero decir que nosotros de algún modo ahora nos estamos convirtiendo en artistas. Y si no lo estamos haciendo, deberíamos pensar seriamente en hacerlo. Un director de cine, por ejemplo, si venimos algunos años más adelante, después de lo que hizo Orson Welles con la radio, un director de cine cuando escribe y produce y prepara su película, lo hace pensando en ese único espectador que está sentado en la butaca, al cual quiere despertarle emociones una detrás de la otra, de forma tal de que ese espectador no tenga ganas de levantarse de la butaca. Es más, lo que busca es que cuando termine la película ese espectador se levante de la butaca llevando consigo esas emociones que le produjo para que después las comente con el resto. Alex de la Iglesia, un director de cine muy conocido, en el año 2012 hay un video en internet que es muy bueno. Alex de la Iglesia hace su discurso cuando cesa su mandato en la Academia Nacional de Cine y en ese discurso él habla del cine en un contexto de las nuevas tecnologías y habla del cine en un mundo en el que apareció Internet y el mundo cambió para el cine porque antes, si queríamos ver una película, teníamos que ir al cine. Ahora nos sentamos en el living de nuestras casas y encendemos Netflix. Entonces, ya en el año 2012, Alex de la Iglesia dice, señores, el mundo cambió, el cine tiene que cambiar. Y entonces nuestra creatividad tiene que cambiar también, porque tenemos que pensar en hacer cine para esas personas que van a estar en una butaca o sentadas en el living de su casa. Y tenemos que ser lo suficientemente creativos, decía Alex de la Iglesia, para mantener a esa persona interesada en vivir en ese mundo que yo creé para él. Textualmente eso dice Alex de la Iglesia. Entonces, como educadores, nosotros tenemos que pensar ahora en que tenemos que crear mundos para nuestros estudiantes, buscando que ellos vivan en esos mundos. ¿Somos todos creativos? Alguna vez un docente me dijo, sí, todo esto se dice fácil, pero yo no tengo creatividad. Yo tengo la certeza de que todos los que estamos participando hoy en este webinar tenemos inteligencia. Entonces, lo que tenemos que hacer, como dice este señor que se llamaba, ¿cómo se llamaba este señor?
Laguna, por favor. Decía, la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Entonces, si somos inteligentes, lo que tenemos que hacer es divertirnos y salir, como decía antes, de esos preconceptos que tenemos para empezar a pensar formas creativas de llegar a nuestros estudiantes, de presentarles un mundo en el cual queremos que vivan. Albert Einstein es la persona que dijo esto: la creatividad es la inteligencia divirtiéndose, y eso es lo que quiero proponerles y con lo que quiero cerrar este webinar de hoy. Sean creativos, y la forma de ser creativos es usar la inteligencia que ya tenemos divirtiéndonos. Pensemos de qué manera creamos entonces esos mundos para nuestros estudiantes, para que quieran vivir en esos mundos con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, entonces ahora podemos, no sé si hay preguntas en el chat, si alguien me puede dar alguna asistencia como para ir leyendo preguntas, a ver, que tenemos en el chat. Ahí Débora me decía algo de Einstein, sí, no podía creer que no me acordaba ahora del nombre de Einstein, pero bueno, esas cosas a veces pasan. Sí, muchas gracias, Débora. A ver si tenemos preguntas. Excelente, gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias, José. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Les pido disculpas a quienes ya han participado de varias de mis charlas y me han escuchado repetirme muchas cosas hoy, pero de nuevo, la mayoría de ustedes participaban por primera vez y es importante llevar adelante estos temas. A ver, que estoy revisando el chat, viendo... a ver, Nicolás dice, ¿no crees que más que adaptarnos tenemos que transformarnos? Sí, sin dudas. Lo que tenemos que hacer... voy a contestarte, Nicolás, con otro ejemplo. A mí me gusta mucho manejarme con ejemplos. No sé si vieron la película, tal vez muchos de ustedes vieron la película Hombres de Negro. Es una película un tanto vieja, Denzel Washington. Y en la película Hombres de Negro tenía una característica esa película. Una película, le cuento para quienes no la vieron, estábamos invadidos por extraterrestres, pero eran extraterrestres buenos, no eran malos, por lo menos la mayoría. Pero en esa película había una unidad, una especie de unidad secreta de policías que tenía como misión evitar que los extraterrestres se juntaran con los seres humanos de verdad. O por lo menos que los seres humanos de verdad no supieran que había extraterrestres conviviendo con ellos. Y entonces, para evitar eso, tenían un pequeño dispositivo que parecía una lapicera con una luz muy, muy intensa, y entonces cuando un ser humano descubría un extraterrestre, lo que hacían era hacerle mirar esa lapicera y hacían como un flash, y ese flash le borraba la memoria a corto plazo. Y entonces se olvidaba de que había visto un extraterrestre. En esto, básicamente, lo que tenemos que hacer es olvidarnos de cómo hacíamos las cosas, por lo menos por un momento, por supuesto con los condimentos que esto tiene, no estoy diciendo que pongamos la mente en blanco, pero olvidarnos, como decía, todo esto para hacer una transformación. Somos comandantes de un submarino ahora. Y entonces, es cierto, no se trata solo de una adaptación, sino que es transformarnos para vivir en un escenario nuevo, un escenario diferente. Gracias, Nicolás, por la observación. Bien, a ver, tenemos algo más. ¿Podemos armar nuestra planilla Canvas? Norberto pregunta. Sí, por supuesto. La planilla Canvas es una planilla que el modelo está vacío. Por supuesto, lo pueden adaptar, lo pueden cambiar. Eso no es una regla obligatoria. Sí es un modelo que ha sido probado en diferentes escenarios de hace mucho tiempo y por eso se utiliza, pero por supuesto cada uno lo adapta de la manera que quiera, y si utilizan la versión para imprimir, la pueden imprimir todas las veces que quieran, y si utilizan la versión online también pueden utilizarla todas las veces que quieran. David, interesante la analogía del barco y el submarino. Sí, un poco así nos sentimos, creo. Yo además hace algo así como 104 días que no salgo de mi casa, no salí ni una sola vez, con lo cual mi única visión es lo que puedo ver a través de las ventanas. Así que estoy más o menos como Julio Verne.
Karina, ese divertirse me resulta un desafío porque mis alumnos es lo que menos veo, se disponen con enojo a esta cursada virtual. Te voy a dar un ejemplo, Karina. Ayer mi hija, que es estudiante de secundaria y que obviamente también está en este mismo contexto y tiene sus clases online, vino a contarme muy divertida que su profesor de matemáticas, cuando encendió la cámara, era una papa. Y era una papa arriba de una mesa, porque hay algunos dispositivos o plugins o accesorios que permiten cambiar la forma en que nos vemos en la cámara. Y entonces él apareció como una papa con sus ojos y su boca, y dio toda la clase de matemáticas siendo una papa. Y dio una clase muy divertida. Y por supuesto cumplió su objetivo de la temática que quería enseñar. Y esto me sirve para sumar otra cosa a esto de divertirnos, para ser creativos. Uno de mis libros de cabecera en educación, esto les va a sorprender tal vez un poquito, pero uno de mis libros de cabecera en educación es un libro que se llama Mientras escribo, y su autor es Stephen King. Stephen King es un escritor norteamericano de novelas de terror. Pero ese libro, Mientras escribo, es un libro que él escribió, valga la redundancia, para sus colegas escritores o para quienes querían empezar a escribir. Y en ese libro hay una frase que para mí es extraordinaria, que dice: tenemos que construir, cada uno tiene que construir su propia caja de herramientas y muscularse para poder llevarla. Es decir, vieron que nosotros como docentes antes teníamos nuestros instrumentos dentro del aula, teníamos la tiza o el marcador, el borrador, teníamos nuestros elementos. Bueno, nos cambiaron la caja de herramientas también. Entonces, como nos cambiaron la caja de herramientas, tenemos que aprender a usar herramientas nuevas. Y tenemos que ser creativos y buscar herramientas que nos permitan usarlo. Entonces, tenemos que aprender a usar plataformas online, pero también tenemos que aprender a utilizar herramientas que nos conviertan en una papa. Todo eso es parte de los nuevos elementos que nuestra caja de herramientas, como dice Stephen King, tiene que tener para poder hacer lo que queremos hacer en este nuevo contexto. Que yo tenga una caja de herramientas llena de herramientas de plomero, de plomería, no me convierte en plomero. Lo que me convierte en plomero es muscularme para poder usar esas herramientas, aprender, practicar, investigar. Esa es una tarea que tenemos por delante todos. ¿Qué más? A ver si tenemos algo más. Constanza, mi mayor problema en el ida y vuelta con los alumnos y con las alumnas y alumnos, uso el foro, pero cuesta que se armen debates. Constanza, te doy un pequeño tip que a mí me ha sido muy práctico. Yo en los foros ya no escribo más. En los foros yo me dirijo a los estudiantes con videos de 1 minuto o 1 minuto y medio. Ellos ya están muy acostumbrados ahora con TikTok, con Instagram, se mandan videos, se graban videos con el celular muy rápido. Yo hago lo mismo. Me grabo un video con el celular de 45 segundos y en 45 segundos les subo al foro a algo que quiero que hagan o algo que quiero que investiguen. Y ellos lo miran y interactúan. Puede que te funcione, puede que no te funcione, pero es parte de lo que dice Stephen King, de muscularse para llevar esta caja de herramientas. Si eso no te funciona, buscarás otra cosa, pero tenemos que ser creativos en esas cosas también. Ana Karina, una de las cuestiones necesarias para democratizar el conocimiento es garantizar el acceso a los recursos adecuados, sin duda. Sin duda que eso es parte de este contexto. Es no solo las ganas, no solo la creatividad, sino los recursos, sin duda, sí. Una pregunta, y pongo la pregunta. ¿Cómo se puede hacer para a veces caer en el error de querer vigilar y controlar más a los alumnos por el tema de que no los estamos viendo, que no tenemos un contacto directo con ellos? A mí se me ocurre también en hacer, por ejemplo, más que nada las instancias evaluativas, hacer exámenes que por más de que el alumno tenga todos los apuntes a la mano, si no lo leyó, no comprendió el tema, no va a poder hacer la actividad, ¿no? Por ejemplo, dando un ejemplo con algún análisis y demás, porque a veces noto que vamos al otro extremo, ¿no? Que es todo lo contrario a la educación, que es el hecho de controlar y vigilar, como decía Michel Foucault, ¿no? De caer en eso, que una institución educativa no tendría por qué tener bases en ese tipo de actividades, ¿no? Sí, coincido. En realidad la información que yo busco tener
es información que a mí me permite guiar el submarino. Eso es lo que yo necesito. Después, ¿cómo voy a interactuar con quienes participan, con mis estudiantes? De nuevo, es parte de la relación que yo vaya construyendo con ellos. Ustedes saben mejor que yo no necesito hacer una pregunta directa para obtener una información concreta. Yo puedo obtener esa información a partir de 3 preguntas indirectas. Cuando digo 3 preguntas indirectas, digo que pueden ser acciones también. Alguna vez, no hace mucho, un docente me contó que organizó un partido de generala con los chicos. Y se juntaron a jugar a la generala, no se juntaron a hacer una actividad educativa. Pero en ese contexto de socialización online, uno obtiene información como, por ejemplo, saber quiénes son los más divertidos, quiénes se divierten menos, quiénes participan más, quiénes menos. Y es una forma de saberlo sin poner un trabajo práctico para medir eso. ¿Sí? Entonces yo tengo que buscar diferentes formas de, no solo de conocer a mi audiencia, sino de obtener información indirecta sin tener que preguntarla directamente. Ustedes saben que cuando nosotros estamos en el aula lo hacemos un poco de manera automática porque ya lo tenemos internalizado. Todos los indicadores subjetivos que dentro del aula a mí me van dando información sin que yo la pregunte, yo la uso consciente o inconscientemente. Yo me doy cuenta cuál es el grupo que más participa, el grupo que más investiga, el grupo que se aburre más. Todo eso lo voy viendo sin preguntarlo. El problema acá es que no puedo preguntar, no lo veo, y entonces ahí es donde tengo que ampliar un poquito más mi espectro para lograr información de otra manera. Por ejemplo, a través de actividades lúdicas. Gracias, Tula, por la pregunta. Cristi, la pandemia es nuestro submarino, nos obligó a reformular nuestras prácticas. Absolutamente, Cristi, sí, sin lugar a dudas. Yo creo que precipitó un camino que íbamos recorriendo a paso de tortuga. Lo íbamos haciendo muy lentamente porque yo los invito después, si quieren googlear y buscar ese video de Isaac Asimov, es muy cortito y está subtitulado en español, vale la pena escucharlo, son creo que 6 minutos. Pero eso lo dijo en el año 88. Y nosotros ahora nos estamos enterando de que se puede pasar este contexto. No, es un camino que venimos recorriendo, tal vez más lento de lo habitual. Hay universidades en el mundo que ya hace algunos años que vienen trabajando fuertemente pensando de que esto en los próximos 10 años cambia radicalmente, sobre todo esas universidades que tienen grandes campus universitarios que bueno, en este contexto empiezan a quedar un poco ociosos, ¿no? Pero sí, sin lugar a dudas, la pandemia es nuestro submarino, no cabe duda. Daniela dice, muy importante conocer el mundo cultural en el que se mueven nuestros alumnos, hay que achicar la brecha que nos separa de ellos, sin lugar a dudas. Todo es información. Imaginemos el tablero de nuestro submarino lleno de relojitos. Uno de esos relojitos es cada uno de nuestros estudiantes con su realidad social, su contexto, con todo lo que debemos o necesitamos saber de él. Débora, ya entramos en la sociedad del conocimiento. Muchas viejas prácticas deben modificarse, sí. Sí, así es. Estamos transitando la cuarta revolución industrial y hemos cambiado muchas cosas respecto de la primera, que ya no las hacemos igual. Así que sin lugar a dudas vamos a tener que cambiar muchas cosas. No me voy a meter en ese tema porque si no se va a extender 1 hora más esto. Ya me pasé 3 minutos, quiero ser muy respetuoso de los horarios de cada uno de los que estamos participando. Así que les agradezco muchísimo la participación, les agradezco mucho el tiempo y bueno, esta sesión ha sido grabada, así que seguramente desde la universidad la van a recibir. Y bueno, por supuesto, a través de los organizadores pueden hacerme llegar, si hay preguntas después, pueden hacérmelas llegar y repito, van a recibir entonces toda la información relacionada con lo que hemos estado charlando en este webinar. Muchísimas gracias, cuídense mucho y estamos en contacto.